Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros seguidores? Saludos a todos, espero que todos estén bien. Preparado para seguir hablando un poco más sobre lo que estábamos hablando, ¿no? Mi nombre es Oscar Lima y también les quiero agradecer por seguirnos en las redes sociales, por darle un like a nuestros videos o por compartirlos. Y bueno, para comenzar el tema de hoy, eh, bueno, para repasar un poco también de lo que hemos hablado anteriormente, hablábamos de lo que fueron las incursiones de los ejércitos argentinos en el Alto Perú, para después hablar de lo que fueron las guerrillas y lo que fueron las republiquetas en este tipo de guerra civil que se produjo en Charcas. Pero ahora tenemos que hablar de eh, unos nuevos personajes, por así decirlo, que esta vez no vienen desde el sur, pero vienen desde el norte. Y ahí surge una figura tan importante como es la de Simón Bolívar. Nundano, ¿qué nos puedes decir de Simón Bolívar? ¿Qué es lo que sabemos de él? ¿No? ¿Qué podemos saber sobre Simón Bolívar? Simón Bolívar es probablemente uno de los personajes más relevantes de la historia latinoamericana, si te quiere decir, ¿no? Si se puede decir en realidad. Yo creo que como tal Simón Bolívar y el impacto que tiene Simón Bolívar, la repercusión que genera la figura de Simón Bolívar dentro de lo que es el continente es muy, muy fuerte. Tiene un impacto tan fuerte, bueno, al punto de que nosotros llevamos el nombre de Bolivia precisamente en relación directa al apellido de este personaje, ¿no? ¿Qué se puede decir sobre Bolívar? Bolívar es un personaje venezolano, caraqueño, surgido de las élites locales, regionales del territorio de Venezuela, que como toda esa su generación viene influido por varias cosas, viene influido por los procesos de la Revolución Francesa, Napoleón, la Ilustración, todo ese conjunto de elementos precisamente que han venido de este periodo que te hablaban sobre una nueva realidad del mundo, sobre esta idea de hablar de la creación de repúblicas, de otra forma de ver cómo se van a poder manejar lo que son las leyes, el manejo, la participación ciudadana y un montón de cosas más. También es un personaje que está fuertemente influido por la presencia de, por un lado, Francisco de Miranda, este, este antiguo personaje que fue uno de los iniciadores, si se quiere, de las luchas independentistas latinoamericanas, sudamericanas, bueno, un tiempito antes, inicios del siglo XIX, y que, bueno, precisamente también va a influir en muchos de estos otros personajes, entre ellos Simón Bolívar. Bueno, Bolívar inicia después justamente con este proceso que se va a dar, como habíamos visto antes, ¿no? La invasión napoleónica, el encierro del rey Fernando, y todos estos elementos que se han ido dando desde 1808 a 1812 y todo posterior a 1812 ya con el regreso de Fernando al trono y todos estos procesos que habíamos visto antes, vamos a ir viendo precisamente de que dentro de esto, dentro de este proceso, surge la figura de Simón Bolívar como uno de los líderes, como uno de los generales más importantes, que desde las regiones nortes, desde la región de lo que era la Nueva Granada, va a empezar también con un fuerte impulso estas luchas por la emancipación, por la independencia, ¿no? Ahí lo vamos a empezar a ver a Simón Bolívar precisamente con un proyecto que va más allá de simplemente su territorio, más allá de simplemente Venezuela o lo que era el viejo virreinato de la Nueva Granada, sino que va a ir más allá, empieza a desarrollar un proyecto, y eso podemos ver dentro de lo que es su pensamiento, un proyecto ya enfocado en lo continental. Y la creación de repúblicas, de estados mucho más grandes, territorialmente hablando, y que precisamente empiecen a influir de una manera mucho más fuerte como para ser un contrapeso a la ya presencia importante que va a tener Estados Unidos en ese momento. Porque Estados Unidos como tal ya se estaba mostrando como la potencia emergente que, bueno, vamos a ir viendo en las siguientes décadas, ¿no? Entonces,
El surgimiento del proyecto bolivariano va a estar enfocado también en hacer como un contrapeso a ese proyecto estadounidense, precisamente para tener tal vez la creación de repúblicas liberales, modernas, a la luz de ese entonces, con instituciones mucho más modernas y organizadas desde lo que sería el sur del continente, ¿no? Entonces, dentro de este su proyecto, formalmente tenían que entrar todo lo que era la Hispanoamérica, ¿no? Todo lo que era el territorio, eh, como se dice, todo lo que sería el territorio español, americano español, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ver que también va a empezar a chocar con la presencia de los poderes locales, tanto dentro en Venezuela, con otros caudillos locales, igual que vamos a verlos ahí, como eso se va a ver mucho más repercutido cuando vamos a empezar a ver la situación que vamos a ver, lo que se va a dar tanto en lo que es el territorio de Navaranada, en lo que es la audiencia de Quito, el Perú, y lógicamente lo que va a ser el futuro territorio boliviano de la audiencia de Charcas, ¿no? Entonces creo que ahí vamos nosotros a ver tal vez la magnitud del importante liderazgo que va a tener Bolívar y los ejércitos que se va a formar en torno a él, en torno a su liderazgo, ejércitos continentales, donde van a estar representados personajes provenientes del norte, de Venezuela, de Colombia, de territorios bolivianos, de territorios argentinos, chilenos, europeos que van a empezar a unirse al proyecto bolivariano precisamente con esta búsqueda de idearios libertarios. eh, y bueno, pues vamos a tener una situación bien interesante donde vamos a ver tal vez un proyecto bolivariano que se empezaba a notar como una idea muy interesante de creación continental, ¿no? Ahora, una pregunta que yo tenía es, las ideas de Simón Bolívar son liberales, ¿verdad? Hablamos Totalmente liberales. de influencia de la Ilustración francesa, pero ¿podemos hablar de también una influencia directa de la Revolución Francesa? Totalmente. Claro que sí. O sea, realmente él va a ser, bueno, obviamente al ser un personaje de la élite de ese entonces, incluso, bueno, no va a presenciar directamente la Revolución Francesa, pero tal vez por el tema de la edad, ¿no ve? Pero él va a visitar, va a conocer Francia tiempo después, también juntamente con su maestro, con el famoso Simón Rodríguez, ¿no? Va a conocer precisamente la realidad en el periodo napoleónico, en el proceso ese de la consolidación del imperio napoleónico posterior a la etapa revolucionaria. Mm. Y obviamente toda esa generación va a estar fuertemente influida por el pensamiento, por la acción de la Revolución Francesa y el impacto que va a tener esta, ¿no? Porque realmente tiene un impacto muy fuerte dentro de toda esta generación de personajes y lógicamente la ilustración, que era algo que provenía de tiempo atrás y que precisamente gracias a la presencia de personajes como el mismo Simón Rodríguez, que tal vez se lo podría resaltar como eso, como el formador, el responsable directo, el autor intelectual, si se quiere, de, de Simón Bolívar, como la persona que más la empezó a influir precisamente en acercarse a personajes, a pensadores como Montesquieu, como Rousseau, bueno, también en su época ya había otros posteriores a los ilustrados como Tocqueville y otros similares, ¿no? Y obviamente va a tener netamente esta influencia liberal. Muchas veces yo creo que ha sido también por un tema con intenciones más políticas de tratar de politizar un poco a Simón Bolívar y que ha pasado mucho, especialmente en la Venezuela chavista, que lo trataban de mostrar como un personaje tal vez más ligado al socialismo, entre comillas. Cuando lógicamente si Bueno, nosotros podemos hoy en analizar, día el término bolivariano está suena directamente relacionado con eso. exacto, Sí. ¿no? Perdón, y continúa. Pero claro, o sea, la verdad, si nosotros vemos, porque él sí, a diferencia de otros personajes de los que hemos hablado, él sí nos ha dejado un pensamiento político como tal. Y nosotros podemos encontrar sus textos,
la famosa Carta de Jamaica, la influencia que va a tener su pensamiento, sus ideas, sus proyectos. Todo ese tipo de cosas las podemos acercar, las podemos leer, podemos estudiarlas. Se ha hecho N análisis sobre la obra de Bolívar. Sí. Entonces, realmente nosotros sí podemos llegar a identificarlo como un personaje de su tiempo, ¿no? Como un liberal de su tiempo, como cualquier otro de esos personajes que buscaba de una manera muy fuerte influir en su sociedad de la época. Bueno, yo te hacía la pregunta porque Simón Bolívar es alguien que se forma en Inglaterra también, ¿no? Exactamente, Y también bastante ligado a la figura de Francisco de Miranda, que también eh, está completamente influido por el pensamiento inglés, ¿no? por los británicos, Y, y totalmente, estamos hablando de un tipo de liberalismo de una variante inglesa que también, en cierto modo, no tenía, no veía con cierto recelo el liberalismo de la variante francesa, ¿no? totalmente, Entonces, no es totalmente. Simón, yo me preguntaba eso, ¿no? De que Simón Bolívar tal vez pertenece más a un liberalismo tipo británico que un liberalismo tipo francés, porque detrás de todos estos esfuerzos libertadores, ¿no? También había un papel claro de Inglaterra, ¿no? Totalmente, o sea, sí, de hecho, efectivamente podríamos decir también, no podemos negar la influencia que va a tener tanto la Revolución Francesa como los pensadores franceses. Pero sin lugar a dudas, la presencia de los británicos estaban tras de las situaciones y la influencia que pueden tener las colonias en ese momento. Así que, pues bueno, uno de sus principales objetivos era también influir en esos personajes. Francisco de Miranda es tal vez el ejemplo más claro. Pero después de eso, sí, ¿no? Totalmente. Tiene mucha influencia también de los autores liberales de la época, ¿no? Existe mucha influencia por parte de ellos. Y bueno, si no me equivoco, Simón Bolívar también en su paso por España se dice que llega a conocer a Fernando VII, ¿no? Eh, cuando él era un adolescente. Exacto. Y llego a escuchar que incluso jugaban tenis juntos, ¿no? Y Ah, no sabía, no sabía eso. es lo que escuché por algún lado y que Simón Bolívar, creo que a Simón Bolívar Fernando VII no le agradaba, le dejó una muy mala impresión como eh, un agrandado, un creído, un niño de esos mimados, algo por el estilo, no, estoy parafraseando bastante, ¿no? Pero creo que es también uno de los motivos por los que Simón Bolívar no se une al grito de Viva el rey Fernando VII, porque él sabía que Fernando VII también era un inoperante, ¿no? Según su propia opinión, ¿no? Posiblemente no haya sido la razón principal, pero no la descarto como una posibilidad, de hecho, ¿no? Muchas veces sí, o sea, más allá de una antipatía personal que te puede generar una persona, me parece que también el proyecto bolivariano, fuertemente influido por Miranda y por los británicos, eh, me parece que precisamente ellos estaban buscando más esta idea emancipatoria por encima de la idea de salir a reclamar por los derechos del rey Fernando. Precisamente, y bueno, también no podemos olvidar, no podemos dejar de lado el objetivo también detrás que tenían los ingleses y esta acumulación de peleas y de rivalidades estatales que había entre España e Inglaterra, ¿no? Eran en esa época enemigos a muerte. Inglaterra veía a España como uno de sus grandes rivales, especialmente en la política expansionista colonial, y precisamente uno de los objetivos, bueno, ya bueno, desde el siglo anterior, desde ya del siglo XVIII, que cambian y dejan un poco lo que era la piratería y va más bien a enfocarse en otro tipo de competencia y enfocado ya en lo comercial, ¿no? Este desarrollo manufacturero, industrial, con una forma de poder competir contra sus grandes rivales españoles o sus grandes rivales franceses. Entonces, yo creo que también está enfocado en eso. Más allá de que, bueno, podemos ver que, claro, me imagino que Fernando VII, como buen
heredero del trono, hijo de la cuna, de una cuna noble, ha debido ser también pues un personaje bastante antipático, me imagino, para su época, ¿no? Es muy probable, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, bueno, mismo Bolívar también podemos ver que era un heredero y un hijo de las élites en este sentido, ¿no? Entonces, a veces también nos olvidamos o la imagen que nos quiere mostrar de Bolívar con este carácter popular o populista contradice con ese tipo de cosas. No cualquiera podía llegar a conocer en ese tiempo al príncipe heredero, porque todavía no era rey, ¿no? No cualquiera puede llegar a conocer al príncipe heredero, mucho menos en pleno siglo XVIII-XIX, ¿no? Entonces, realmente ahí nosotros podemos darnos cuenta también que era parte de un proyecto principalmente enarbolado por los criollos. Estos mismos criollos que por un lado te pueden decir, bueno, vive el rey Fernando, pero por el otro lado también están velando sus intereses, están velando sus propios proyectos. Y uno de sus propios proyectos, en general, los criollos, ya sea en Venezuela, en Bolivia, en Panamá, en México, donde sea, era recuperar sus privilegios, ¿no? Y el hecho de que ellos quieran recuperar sus privilegios, quieran recuperar el prestigio ganado y obtenido precisamente de ser herederos de los colonizadores, era pues también enfrentarse contra esta estructura borbónica que les había quitado tal vez uno de sus derechos más básicos. Yo creo que esa es una cosa de la que no nos tenemos que olvidar. El criollo va a establecerse un proyecto. El criollo venezolano, al igual que el criollo en muchos lugares, va a empezar a establecer eso. Es interesante ver, por ejemplo, en el caso venezolano, esa confrontación que va a tener el proyecto y los ejércitos bolivarianos contra un personaje más bien que es de origen popular, pero estaba más bien a favor de los proyectos, bueno, estaba en torno al apoyo de Fernando VII y de todo el proceso monárquico, que es el famoso Taita Bobes, ¿no? Un llanero, un personaje del pueblo, un personaje, digamos, más enraizado con lo que nosotros podemos entender como popular, pero fuertemente enfrentado contra la figura de Simón Bolívar y todo este proyecto de la creación de los ejércitos, tanto que en contra de Bolívar, de Páez, bueno, de todos estos personajes que van a empezar a surgir en ese momento en Venezuela, estos criollos que van a empezar a alzar la voz en Venezuela. Y precisamente la figura de Bobes como un caudillo popular enfrentándose contra ellos y prácticamente enarbolando la figura del rey Fernando, me parece esta una idea hasta contradictoria de cómo va a ser y cómo va a empezar a diferenciarse el proyecto de uno con el otro, ¿no? Mm. Entonces, ese tipo de cosas me llama mucho la atención, por ejemplo, tanto en el proyecto bolivariano y también viendo cómo esto va a llegar a la gente, cómo va a empezar a verse con respecto a lo que va a pasar en el resto de las personas. Ahora una pregunta que yo tenía es, tomando en cuenta que Simón Bolívar era un sambo, ¿cómo llegó a codearse con estos círculos elitistas, ¿no? Para empezar, no se sabe si es un sambo. O sea, hasta donde se sabe era un personaje de la élite, heredero, hijo de importantes criollos españoles, no, en realidad venezolanos, criollos de la región, pero obviamente herederos de los españoles, ¿no? Entonces, no, bueno, mucha, hay mucha que se llama, mucha. Se dice mucho también, ¿no? Lógicamente los enemigos de Bolívar se han sumado un montón y una de las formas de endilgarle o acusarlo de ser un traidor o hacer muchas cosas era precisamente tacharlo de sambo, ¿no? Como una forma de ofensa. Que la verdad yo no lo Entonces veo de ahí así, sale. pero claro, de ahí sale. No es un invento de Hugo Chávez. Exacto, bueno, en realidad me imagino que Chávez ha tratado como que de magnificar ese tipo de cosas, ¿no? Lógicamente ha salido también bueno, para empezar, nosotros sabemos que antes del Photoshop las pinturas lógicamente también eran modificadas, entre comillas, ¿no? Entonces los retratos de Simón Bolívar, como de muchos otros personajes, probablemente no nos muestran cómo se veía realmente el personaje.
Tal vez no se veía tal cual lo veíamos en los retratos, ¿no ves? La enorme cantidad de retratos que existen sobre Bolívar, más alto, más formal, más atlético, con bigote, sin bigote, qué sé yo, ¿no? Que se puede ver un montón de retratos de él. Y llegar a saber cuán sambo o cuán menos sambo era, me parece que es irrelevante más allá de analizar lo que era su presencia como un personaje de la élite, ¿no? Muchas veces, y eso habíamos visto en anteriores episodios, las élites incluso estaban compuestas de gente de origen indígena. Entonces, no, tal vez, y es una cosa bien particular de las colonias españolas, muchas veces las élites no necesariamente han llegado a ser, a tener esta estructura de una blanquitud total, o sea, del origen blanco de todas las personas. Habían caciques, habían indígenas que mantenían sus apellidos indígenas y tenían una estructura y se podía integrar con las élites locales. Aquí en La Paz tenemos casos famosísimos como los de la familia Cusicanqui, ¿no? Una familia de herederos de caciques de la región altiplánica que se han integrado desde hace, te diría siglos, si no décadas, te diría siglos, a las élites paseñas, criollas, blancas, digamos, ¿no? No habría tal vez mucho que exagerar en el caso de que si Simón Bolívar fuera un sambo, que puede ser que sí, como puede ser que no, pero me parece que es más una cosa de una intención de atacarlo u ofenderlo, de que igual eso no negaría, digamos, sus raíces o su linaje social como un personaje de la élite de ese entonces, ¿no? Como te vuelvo a decir, realmente creo que por la cantidad de tierras, por lo que son bueno, las tierras, el dinero y el prestigio de la familia Bolívar ahí en Venezuela, realmente puede ser un personaje que no era pues no era como el Taita Bobes, digamos, ¿no? Entonces podemos compararlo de esa manera. Era un personaje que sí, ¿no? Tenía plantaciones, hasta donde he leído, incluso tenía hasta esclavos. No estoy seguro de eso, pero me parece que sí. Y bueno, entre muchas otras cosas. Eso realmente era una muestra más de que quienes tenían eso eran personas que tenían excesivamente cantidad de dinero y que eran parte de estas élites locales, ¿no? Y ese es el caso de Bolívar, como de bueno, muchos de estos Claro, personajes que vamos a ir analizando. creo que es evidente eso, ¿no? Eh, y bueno, si podemos repasar brevemente o ver brevemente cómo se inicia este proceso eh, o este proyecto de Simón Bolívar de liberar el continente. Y antes de empezar con Venezuela, ¿es cierto eso de que toma la decisión de liberar el continente y hace un juramento en la ciudad de Roma? Hasta donde se sabe es cierto. Y claro, obviamente es como, bueno, obviamente, mira, muchos de estos personajes pertenecían a logias, ¿no? Las famosas logias masónicas. Y estas logias masónicas, como tal, se establecían ciertos objetivos. Entre ellos, bueno, van a surgir estas logias que van a estar en torno a las relaciones que van a tener en búsqueda de la emancipación, de la independencia de los países. Entre ellos está el famoso juramento de Simón Bolívar, ¿no? Que hace en las colinas de Roma, anunciando y juramentándose que la independencia total del continente. Hasta donde se conoce es un hecho totalmente cierto, pero a veces despegar el mito con la realidad del personaje de Bolívar, un personaje tan influyente, es bien complicado. De hecho, hay evidencias, y de esto sí existen muchas evidencias, de sus llegadas al Cerro Rico de Potosí, como una forma, digamos, bueno, logra escalar el Cerro Rico de Potosí en 1825 como una manera de decir, bueno, es el cierre de cumplido, es el cierre definitivo de mi proyecto, ¿no? Entonces Sí, eso nos da a entender con que, Antonio José de Sucre, ¿no? exactamente, ¿no? Creo que Entonces te da según a entender eso. creo que según John Lynch se han farreado ahí al, Muy probablemente. no sé. Después de tanto esfuerzo, yo creo que meritaba tomarse una cervecita, ¿no? Así que, bueno. Pero bueno, supuestamente este juramento en el Monte Sacro en Roma se lo hace en 1805.
mucho antes de la invasión napoleónica a Exacto. España. Entonces él ya tenía el proyecto claro, él ya tenía la idea clara, ¿no? Entonces, Por lo visto parece que sí. Bueno, desde ese periodo Miranda también, ¿no? Miranda empieza a hacer claro, empieza a hacer sus primeros intentos desde esas épocas, comienzos del siglo XIX. Entonces, la idea ya estaba, había una idea presente. sí. Eh, que tal vez no se la haya traducido antes como un proyecto independentista es otra cosa, pero ya la idea estaba ahí, la semilla, si se quiere, estaba plantada en ese momento. Bueno, entonces, si podemos ver brevemente ahora cómo inicia la campaña, primero en Venezuela, y cómo se va moviendo a través del continente. Claro, bueno, paralelamente a lo que estamos viviendo, lo que está pasando y lo que habíamos analizado la otra vez en Argentina, bueno, las guerrillas acá y demás. En Venezuela se da una situación parecida, ¿no? Realmente empieza un proceso igual, se desarrolla la guerra, empiezan a darse esta serie de conflictos y dilemas en torno a la búsqueda y a la emancipación. Y es ahí donde van a empezar a darse una sucesión de batallas, una sucesión de rebeliones en muchas ciudades importantes de Venezuela, especialmente la ciudad de Caracas y otras ciudades igual importantes de esa época. Van a haber levantamientos en contra de la corona. Ahí es importantísima, bueno, la batalla, famosa batalla de Carabobo, tal vez como el punto de inflexión que va a dar la independencia a, a Venezuela como tal. Y el inicio del proyecto con el levantamiento de un ejército bolivariano. ¿No? El ejército bolivariano y la presencia y la importancia que van a tener ahí, por ejemplo, los generales europeos que van a empezar a participar, van a tener la presencia muy fuerte, porque eran personas que tenían una experiencia militar impresionante en las guerras, ya sea en las guerras napoleónicas o en otro tipo de combates. Eran personajes de, mucha experiencia y que van a ayudar mucho a que el proceso independentista logre tener éxitos militares, ¿no? Entonces vamos a tener a personajes como Miller, que después acaba siendo prefecto en Potosí, al famoso Connor, este irlandés, que va a ser y que igual va a quedarse todo el resto de su vida viviendo en la ciudad de Tarija y sus descendientes siguen hasta el día de hoy. O muchos otros generales que han pasado por ahí, franceses, ingleses, alemanes, de origen prusiano, españoles, etcétera, que van a empezar a participar dentro de lo que son estos proyectos. Y además de eso, lógicamente, el levantamiento de este ejército bolivariano y la influencia que van a tener en territorio posteriormente colombiano, ¿no? En territorio de lo que era el virreinato de la Nueva Granada, la cabeza del virreinato, que era ya, digamos, un proyecto mucho más amplio, y ellos van avanzando, ¿ven? Van tomando y van avanzando con la idea de esta proyección continental que tenía Bolívar, van avanzando sobre el territorio colombiano a ayudar lo que era también el proceso que ya había empezado también en Colombia. En Colombia ya estaban también en todo este proceso emancipatorio, como los estaba dando en Quito, en lo que es actualmente Ecuador, precisamente que empieza en 1809, unos mesecitos después de lo que había pasado en La Paz. Y bueno, van uniéndose personajes, desde personajes tan importantes como Santander y este joven militar llamado Antonio José de Sucre, importantísimo en la batalla de Pichincha, por ejemplo. Y bueno, pues este proyecto va avanzando hasta llegar a Guayaquil, ¿no? A manera de hacerlo, digamos, a manera de abreviarlo un poco, el avance de los ejércitos libertadores en toda la región norte sudamericana tiene un éxito bastante rápido, avanza bastante rápido, a pesar de que su inicio es, digamos, relativamente tardío a todo lo que estaba pasando en el sur. Me parece que aquí en el sur hemos sufrido un poco más con algunas cosas, tanto en el territorio boliviano, lo que había pasado en Argentina, o bueno, pues otros territorios como Chile que también estaban en este proceso de levantamientos, ¿no? Tal vez un caso excepcional es el de Paraguay, que bueno, me parece que ha sido una cosa un poco más, relativamente más tranquila, con la llegada del famoso doctor Gaspar Rodríguez de Francia, pero después todos los demás estaban en un estado de guerra permanente, ¿no? Y hemos visto lo que pasaba aquí en territorio boliviano, en territorio de Charcas, y hemos visto lo que pasaba en Argentina.
Entonces, todos estos proyectos y estos procesos van a confluir, tal vez sin darse cuenta, en lo que va a pasar en el encuentro de Guayaquil, cuando Bolívar encuentra a San Martín, ¿no? Entonces, sí, vamos a tener una realmente la culminación, el punto más alto de lo que va a ser este proyecto de independencias americanas. Y hasta el momento no se sabe qué sucede en la entrevista de Guayaquil, ¿verdad? Exactamente, es un misterio hasta el día de hoy. Y bueno, como habíamos hablado antes, ¿no? O sea, realmente San Martín cambia el proyecto, ¿no? Cambia la estrategia. Ya no vamos a ir por las provincias altas, ya no vamos a ir por el Alto Perú, vamos a cruzar los Andes, vamos a tomar Chile, logran, bueno, la famosa batalla de Maipú, el apoyo de O'Higgins, se embarcan hasta Lima, liberan Lima, incluso en contra de las mismas decisiones de la misma élite limeña. Y San Martín venía con todo este proyecto igual desde el sur, ¿no? Con todo este proyecto y los objetivos desde el sur, y se da la famosa entrevista, ¿no? La famosa entrevista de 1821. Como dices, no sabemos qué habrá pasado ahí. Sería impresionante tener algún registro, alguna memoria de lo que se habrán dicho estos dos personajes tan importantes para la historia del continente. No sé si algún día lo logremos saber, pero bueno, eh, hay muchas especulaciones, pero bueno, la continuación del proyecto queda totalmente en manos de Bolívar. Prácticamente con el continente casi terminado, faltaban buenas partes de la región peruana y faltaba el territorio de la audiencia de Charcas. Entonces, sobre eso, Bolívar como que va el punto culmine, va en la búsqueda de culminar en realidad su proyecto político. Y este proyecto político va a enfrentarse contra qué? Contra una realidad un poco complicada que es el de los liderazgos locales. Lo mismo que había chocado en Venezuela, se va a tener que enfrentar contra otras élites que tampoco lo veían con buenos ojos. Caso de la élite limeña, ¿no? El momento de que, bueno, Bolívar deja Guayaquil, se dirige a Lima y las élites limeñas lo despreciaban bastante, ¿no? O sea, realmente muchas de las élites limeñas tampoco veían con buenos ojos la creación de una república, ¿no? Para ellos era probablemente una idea un poco ajena a lo que era su realidad desde entonces. Mm. Entonces, bueno, va a chocarse contra una realidad bastante complicada también Bolívar en estos casos. Y es la parte, creo, el periodo más difícil de toda su campaña, ¿no? Me parece que sí, exacto. Si no me Sí, equivoco, incluso cae enfermo, ¿no? Y, tiene derrotas durísimas, como tiene grandes triunfos. Hay personajes que van a empezar a que se iba a darse la vuelta, ¿no? Podemos ver el caso de nuestros dos futuros presidentes, Andrés de Santa Cruz y José Vallivian, antes soldados realistas que de pronto pues se vuelven soldados a órdenes de Simón Bolívar y que logran cosas importantes, pues se pita por parte de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Cosas así, por ejemplo, que son grandes triunfos que se van a dar en la región peruana, como terribles derrotas que van a hacer retroceder todo este proyecto bolivariano que venía y bueno, pues todos esos últimos años, ese inicio de la década del 20, del 1820, va a ser un tiro y afloje constante, ¿no? Entre estas élites que todavía se negaban a afrontar la realidad, la presencia de los liberales españoles, que buscaban una forma distinta, pero manteniendo la estructura del territorio, la presencia de los absolutistas españoles, tal vez más arraigados en la tradición y y en el conservadurismo, y esta búsqueda de estos independentistas, ¿no? Que buscaban el objetivo de crear unas repúblicas. Esta confrontación de todos contra todos nos va a generar se podría decir, es un chenco total de, de lucha en torno a lo que va a ser el proceso independentista, ¿no? La última fase del proceso independentista.
Sí, es un tema bastante complejo, ¿no? Bastante complicado. A veces pensamos que eran los sudamericanos unidos luchando en contra de los españoles, ¿no? No funcionaba Pero así. es mucho más complejo que eso, ¿no? Ahora, Exactamente, esto realmente una no. pregunta que yo tenía antes de que vayamos a culminar lo que es todo este proceso, todo este proyecto, ¿no? De Simón Bolívar. Lo que te quería preguntar era, ¿cuál es la imagen que él tenía en mente, este sueño que supuestamente él tenía de la Gran Colombia, ¿no? Básicamente lo que era la creación de grandes repúblicas, de repúblicas grandes y poderosas. Básicamente manteniendo la estructura de los viejos virreinatos, ¿no? Prácticamente una idea parecida a lo que había sucedido con los Estados Unidos después de que las 13 colonias se independizan, ¿no? Las 13 colonias se independizan y la misma necesidad de que al verse separadas como 13 distintos estados, les da la necesidad de unificarse para precisamente confederarse, federarse en realidad, para unirse y para volverse, digamos, un territorio más poderoso. Ese también era parte del objetivo que tenía Simón Bolívar, el que las cabezas de los virreinatos, tanto Nueva Granada, México, el Perú y el Río de la Plata, se mantengan como parte de esta estructura en superestados donde podían estar integrados por territorios tan dispares como, qué sé yo, venezolanos y colombianos, bolivianos con peruanos, argentinos con chilenos o mexicanos con centroamericanos. Entonces, ese tipo de cosas, tal vez en la cabeza de Simón Bolívar o en el proyecto de Simón Bolívar, se lo veía de una forma distinta a lo que va a chocar contra su realidad, ¿no? Mm. Y bueno, ahora al hablar un poco más sobre lo que es el Alto Perú, lo que es Charcas, lo que va a ser Bolivia, ¿no? ¿Cómo eran hablemos un poco de las élites locales, ¿no? Del Alto Perú, y especialmente la figura de José Antonio Lañeta, ¿no? De Casimiro Lañeta o de Pedro Antonio. O Casimiro. Pedro Antonio, su tío, Pedro Pedro Antonio, Antonio, el ¿no? tío. Sí. Pedro Antonio, bueno, era un personaje ligado a la tradición, herederos totalmente de algo parecido. Bueno, qué sé yo, estamos hablando ahorita de las élites limeñas, ¿no? Las élites limeñas eran tradicionalistas, conservadoras, arraigadas a esta vieja estructura de poder que venía desde hace varios siglos y que en torno a Lima se habían empezado a crear, digamos, un círculo poderoso de élites cultas, tradicionales, enfocadas en muchos casos también a los intereses económicos que vienen en ese entonces. Y si nos vamos a Chuquisaca, podemos ver una versión en pequeño de eso, de lo mismo. Al ser cabeza de la audiencia, Chuquisaca, La Plata, y al tener la presencia tanto de la Universidad San Francisco Javier como de la Academia Carolina, le empezó a dar un estatus muy distinto, ¿no ve? Que en muchos casos personajes como los Olañeta, como los Serrano, los Urcullo, o qué sé yo, un montón de otras familias de las élites de ese entonces, han ido construyendo también este imaginario de élites arraigadas a lo tradicional, a lo conservador, arraigadas en este su pasado histórico importante, ese es su legado como dirigentes, como cabezas, como las personas que iban a mantener el orden, mantener la tradición. Entonces, ese era el mundo en el que vivía gente como el oso, la nieta, ¿no? Ese era el mundo en el que vivían muchos de estos pueblos, que muchas veces estaban totalmente incluso alejados de lo que estábamos viviendo en ese momento, que estábamos en plena guerra, que estaba la gente muriendo en montones, que estaba la situación terriblemente complicada. Lógicamente la guerra te ha generado igual problemas económicos muy serios, desabastecimiento en las minas, despoblamiento en el campo, entre muchas otras cosas. Y estas élites vivían como que alejadas un poco de su realidad, ¿no? Esta realidad estaba como que para ellos en otra situación.
Incluso podemos ver, qué sé yo, élites más locales y más enfocadas en territorios bien específicos, como en el caso de los paceños o los cochabambinos, que hasta ellos han empezado a participar dentro de lo que era la guerra, ¿no? De alguna, en mayor o menor medida, han empezado a ser parte de la guerra. No vemos esto en el caso de Chuquisaca, ¿no? En el caso chuquisaqueño, tal vez incluso jalado por lo potosino, porque estaban muy relacionados uno con el otro. Entonces, esa situación los va como que a alejar un poco de lo que estábamos viviendo en ese entonces, ¿no? Y eso es lo que pasaba con ellos. O sea, realmente los doctores, famosos doctores de Charcas, la estructura de la audiencia, la estructura de la universidad, del rectorado, de la academia, del cabildo, de las autoridades locales, vivían en otro pequeño mundo, si se quiere. Ahora, Simón Bolívar está en el Bajo Perú enfrentando un obstáculo muy grande que es el de retomar Lima, lidiar con las élites locales en Perú, ¿no? El Alto Perú está como un poco eh, relegado a un segundo plano, ¿no? En este momento de la campaña, ¿no? Exacto. Y creo que es en este momento que el rey Fernando VII eh, es liberado por las tropas francesas, si no me equivoco, e Claro, intenta bueno, implantar un, ¿no? eso pasó un par de años antes, pero sí, efectivamente, en este momento ya el rey Fernando estaba libre, estaba en el trono, ¿no? Entonces, va a empezar a chocar con qué? Con los liberales españoles. Los liberales españoles que, bueno, eh, al momento en el que todavía se encontraba preso el rey Fernando, van a empezar a organizar las cortes, las famosas cortes, la corte de Cádiz, a crear una constitución, la constitución de Cádiz. Por primera vez en la historia de España, juntamente con la presencia del rey, estaba la presencia de las cortes, como un legislativo, si se quiere, dentro de lo que podría ser una monarquía parlamentaria, y la presencia de una constitución que va a reemplazar la ley del rey por la ley del ciudadano. Y bueno, va a acabar reemplazando la idea del vasallo por la idea del ciudadano también, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas va a chocar con la intención del rey de consolidar un estado absolutista. Incluso ahí va a generar problemas entre algunos realistas más enfocados a lo liberal, con estos realistas más enfocados a la tradición y el absolutismo, como era el caso de Pedro Antonio de Olañeta, precisamente. Pedro Antonio de Olañeta era uno de los connotados absolutistas de la época, enfrentado, por ejemplo, con el virrey La Serna, el virrey del Perú en ese entonces, ¿no? El virrey La Serna era ya un liberal consumado y que desautorizaba completamente muchas de las cosas que hacía Olañeta dentro del territorio de Charcas. Y bueno, y Olañeta lo hacía porque él veía como que eso era parte de la ordenanza del rey, la idea del rey en torno a eso, ¿no? Entonces ahí también vamos a ver que no todos los españoles jalaban por el mismo lado. Y esa decisión que vamos a tener del rey Fernando de volver al absolutismo, dejar de lado la constitución, dejar de lado la presencia de las cortes, también va a generar otro tipo de conflictos internos dentro de lo que es el territorio español. Pero bueno, lógicamente ya en ese proceso, después de que es liberado, muchas veces ya la llegada de tropas españolas para luchar en contra de lo que eran los movimientos independentistas se empieza a incrementar, ¿no? Y bueno, pues es cuando se empieza a recrudecer la guerra. Pero ya al momento que estamos hablando, ya la guerra estaba en un estado avanzado. ¿Qué pasaba aquí en Charcas? Padilla ya había muerto, Warnes ya había muerto, Camargo ya había muerto, Juan Azurduy estaba en Argentina. El Moto Méndez seguía desde los valles tarijeños hostigando a los contingentes que llegaban desde el sur, especialmente al cuartel de Cotagaita, que era tal vez el espacio central dentro de lo que es este territorio. Desde la región de los valles, del territorio de los Yungas, de la división de los valles, ya estaba José Miguel Lanza organizando, ya estaba en pleno auge en la guerrilla de Upaya, hostigando y tomando la ciudad de Oruro,
atacando los contingentes que iban entre Cochabamba y La Paz, tomando poblaciones del altiplano paseño como Sica, eh, y obviamente ya pasando de estas montoneras, una estructura de ejército mucho más organizado, mucho más serio y enfrentándose en batalla abierta, como va a ser el caso de la batalla de Falsuri, por ejemplo, en contra de las tropas españolas profesionales. Entonces vamos a ver, digamos, un cambio. Si bien muchos de estos personajes ya se habían ido, ya habían muerto, otros de ellos todavía mantenían el estado de guerra permanente. Y podemos ver personajes, bueno, qué sé yo, tanto estos que desde el escritorio, desde atrás de las sombras van a empezar a maquinar, como van a ser Urcullo, Serrano, Lañeta, o los que van a empezar a tener acción directa, como don Pedro Antonio de Lañeta, o es el caso de Francisco Javier Aguilera, ¿no? Este famoso general cruceño, arraigado también a todo lo que era esta idea del absolutismo y uno de los grandes últimos defensores de la corona española y de las tradiciones españolas. ¿No? Entonces, bueno, vamos a tener esa era la situación. O sea, el territorio boliviano en ningún momento ha frenado la guerra. Si van a tener muchos reveses, el territorio, los charquinos han tenido muchos reveses en este periodo, la guerra continuaba, la situación continuaba. Entonces, dentro de las ciudades había todavía esa euforia por la lucha, por tratar de mantenerse dentro de lo que era esta lucha permanente. Ahora, en este contexto, es interesante cómo Simón Bolívar teniendo enfrente al virrey La Serna, otros líderes como Valdés, Canterac, si no me equivoco, se llamaba, ¿no? Sí, Y exacto, bueno, en teoría, a Olañeta en el Alto Perú, ¿no? Es interesante cómo Pedro Antonio de Olañeta, estando en las antípodas del pensamiento de Simón Bolívar, termina dándole una mano, ¿no? Al crearse estas fisuras entre constitucionalistas y absolutistas, ¿no? exactamente. O Y sea, ahora, es cierto que en este momento Pedro Antonio de Olañeta más o menos toma el poder en todo lo que es el Alto Perú y crea un tipo de régimen eh, en el que él figura como caudillo o básicamente se crea un microestado. ¿No? No sé si la definición o el término que acabo de decir sea 100% correcto, pero prácticamente se ha vuelto un pequeño reyecillo en plena guerra, dando órdenes y dirigiendo todo desde el territorio, desde Charcas, básicamente, ¿no? Y desde Chuquisaca, más con específicamente. cierta complicidad de José Miguel Lanza. Exacto, que él precisamente al ver toda esta situación, que lógicamente ellos estaban en torno a todas estas situaciones de la guerra, y Lanza tenía enviados, tenía emisarios, tenía contactos en Argentina, entonces estaban conectados estos últimos guerrilleros que estaban ahí metidos, entonces ellos sabían cómo estaba la situación, cómo estaba el proyecto. Lo han dejado a Pedro Antonio de Lañeta, que haga las cosas. Mientras la situación ardía en el Perú, que él siga nomás, y ellos seguían hostigándolo y atacándolo, y bueno, todo lo que nosotros sabemos. Pedro Antonio de Lañeta se ha considerado probablemente, no sé cuán bien haya estado en ese momento de sus facultades, pero en ese momento se ha considerado tal vez como el último gran absolutista español, entonces se lo tomó como una cosa, parece más personal, se lo tomó como una aventura personal, ¿no? El defender la corona, el luchar en contra de estos y enfrentarse, no importa si sean los liberales constitucionalistas españoles, no importa si sean los independentistas, no importa si sean los ejércitos de Bolívar, él se enfrentaba contra todos, ¿no? Era un personaje muy, muy particular en ese sentido. Y va a ser uno de los pocos que va a acabar luchando hasta el final, ¿no? Muchos de estos otros personajes parecidos a él, a ver la situación, van a decir cambiarse de bando por la necesidad, por darse cuenta que la realidad había cambiado, ¿no? La realidad, en vísperas de lo que era ya el inicio de la independencia, lo que era ya la década de 1820, la realidad había cambiado, los españoles como que ya estaban dando el brazo a torcer con respecto a ciertos territorios que ya se habían independizado.
Entonces ya estaban alejándose un poco también de esas situaciones, ya no había tanta presión. Entonces Olañeta era el último caudillo que estaba resistiendo como tal este cambio de la situación, este cambio de orden que se estaba dando en ese momento, ¿no? Un caso bien Ahora, interesante. Simón Bolívar también está lidiando con una élite limeña que también se pasa de un lado a otro, ¿no? Pero al Exactamente. ver esta división entre los mismos realistas, creo que es el momento oportuno en el que él manda a Antonio José de Sucre para que termine la campaña por él, mientras él, creo que, si no me equivoco, seguía enfermo, ¿no? Exacto. Estaba por un lado enfermo y por el otro lado, bueno, un grupo de las élites lo hace nombrar el dictador del Perú, el famoso, su famosa presencia como dictador peruano. Y mientras otros sectores de la élite limeña también lo resistían, ¿no? Como que no lo terminaban de ver con buenos ojos este venezolano. Pero bueno, es eso, ¿no? Tal vez la astucia de Bolívar de, por un lado, tratar de lidiar con las élites, luchar contra lo que es esos sus problemas de salud permanentes y empezar a delegar a personajes como Sucre la presencia y la participación en la importantísima batalla de Junín. Yo creo que ha definido absolutamente todo lo que eran las situaciones, ¿no? Entonces, Junín es tal vez el punto culmine de la campaña. Es el 6 de agosto de 1824, es cuando realmente se termina de consolidar, me parece, la independencia total, más allá de que después vamos a tener Ayacucho y vamos a tener la situación de Tumusla. Eh, es el punto definitivo de la consolidación del proyecto bolivariano en el territorio americano, ¿no? A pesar de que, bueno, después vamos a ver lo que va a pasar. Y, y bueno, Antonio José de Sucre ingresa en el territorio del Alto Perú y creo que se da algo muy importante en este momento, que es el decreto del 9 de febrero, ¿no? Claro, bueno, antes de eso, entra por el desaguadero, desde la frontera natural, y se entrevista con un personaje inesperado, que es Casimiro Olañeta, ¿no? Casimiro Olañeta se encuentra con Sucre, se reúne con él, se logra entrevistarse con Sucre, Ahora, pero por si y acaso, antes de terminar, antes de ingresar en este tema, Casimiro Lañeta es el sobrino de Pedro exacto, es el Antonio de sobrino Olañeta, de ¿no? Pedro Antonio de Olañeta, exacto. ¿Cómo es que él ingresa cómo es que él se convierte en este personaje importante, ¿no? ¿Dónde aparece? Bueno, obviamente él estaba a servicio de su tío, ¿no? Pedro Antonio de Olañeta se mantenía como este caudillo inamovible que tenía a su servicio a muchas personas, entre ellas su sobrino, Casimiro, un abogado de Charcas, un abogado de la Universidad San Francisco Javier, formado en la Academia Carolina, y que era una persona de confianza de Pedro Antonio de Lañeta. Y al enterarse de la derrota de Ayacucho, lo que hace Pedro Antonio de Lañeta es enviar como un emisario a su sobrino. Al enterarse que las tropas de Sucre se están acercando a la frontera, se están acercando al desaguadero, el objetivo central era organizar contingentes para enfrentárseles, ¿no? Para luchar en contra del ejército bolivariano, hasta el último hombre. Pero en ningún momento me parece que Pedro Antonio de Olañeta ha pensado de que Casimiro se le iba a dar la vuelta y más bien él iba a entrevistarse con Sucre y básicamente vaya convenciéndolo de que en realidad el territorio de lo que va a ser unos meses más Bolivia sea un estado independiente, totalmente separado y alejado de lo que tendría que ser o el Perú o la Argentina, ¿no? Entonces, ese proceso de convencimiento de Sucre, de Olañeta Sucre, perdón, va a llevar a lo que va a ser el famoso decreto del 9 de febrero, ¿no? De 1825. Esa decisión ya de Simón Bolívar y especialmente de Sucre, pues podríamos decir Sucre es uno de los grandes artífices de la creación de este país, probablemente, y junto con Olañeta, no se podría negar en ningún momento la presencia y la importancia que va a tener el sobrino Casimiro Olañeta dentro de esto. Pero si no me equivoco, Eh, este decreto crea cierta tensión entre Sucre y Bolívar.
Y creo que Bolívar Totalmente. termina aceptándolo a regañadientes al final, ¿no? Totalmente, claro, porque Sucre saca el decreto ¿para qué? Para elegir a los asambleístas, que se llame una asamblea constituyente y que los territorios de las provincias del Alto Perú, elijan a sus representantes, para que se reúnan en una asamblea y en esta asamblea decidan su futuro, básicamente, ¿no? Lógicamente, esto chocaba con la idea de Bolívar. Bolívar quería estados grandes. Me parece que lo que quería en realidad era que el territorio de lo que es Bolivia pase a manos del Virreinato de Lima, bueno, de la autoridad y el control de lo que era el Estado peruano, ¿no ve? El recién creado Estado peruano. Pero bueno, aparece Sucre con esta decisión, obviamente influido por Olañeta, que te decía, no, que se reúnan los personajes de Charcas, que se reúnan las autoridades, los líderes de Charcas, que elijan las personas sus representantes y que ellos deciden si van a ser independientes, si van a pertenecer al Perú, si van a pertenecer a la Argentina. No le causa ninguna gracia a Bolívar esto, la verdad. O sea, Bolívar se molesta bastante ante esa situación porque pucha, realmente estaba luchando en contra de sus proyectos. Además, teniendo en cuenta que en ese momento ya el proyecto de la famosa Gran Colombia estaba empezando a rebajarse, ¿no? Entonces él escuchaba las noticias que venían del norte, la situación que estaba pasando en el norte y que bueno, de pronto pasa esto más, era como una serie que para él consideraba como una serie de traiciones, un montón de puñaladas, si se quiere. Mm. Y, y bueno, ¿cómo es que toma Pedro Antonio de Olañeta la traición de su sobrino? ¿Y en qué termina? ¿Cómo es que termina el papel de este personaje? ¿Cómo termina? O sea, la verdad no hay indicios de saber cómo lo tomó. Me imagino que se vio molestar mucho, lógicamente, ¿no? Yo creo que una de las personas en las que menos esperaba que le hagan eso precisamente era su sobrino y pues bueno, sucedió lo que sucedió. Eh, Pedro Antonio de Olañeta va a mantenerse obstinado hasta el final. Y se va a dar lo que se llama, lo que la historiografía boliviana, la historia tradicional boliviana, ha llamado la batalla de Tumuzla, ¿no? La batalla de Tumuzla parece que en realidad ha sido simplemente un motín de sus principales comandantes. Teníamos el famoso cuartel de Cotagaita, tal vez uno de los cuarteles militares más importantes que tenía el Estado español en territorio boliviano en ese entonces, en Potosí. Cerca de eso está precisamente la región de Tumuzla y es precisamente ahí donde en lugar de lo que creía originalmente que era una batalla, en realidad los principales generales de Olañeta, de Pedro Antonio de Olañeta, deciden amotinarse y fusilarlo, asesinarlo, ¿no? Entre ellos va a destacarse especialmente la presencia de Carlos Medinaceli, del general Carlos Medinaceli, que va a ser el general que va a tomar el mando y que, bueno, va a rendir la plaza y otorgar el paso para que los ejércitos bolivarianos entren con toda la paz del mundo al territorio boliviano. El ejército bolivariano no va a disparar un solo tiro dentro de lo que es el territorio de Bolivia, a diferencia de lo que ha pasado en todos los otros lugares en donde ha estado presente. ¿Por qué? Porque la guerra ya prácticamente se había finalizado, ¿no? En ese tránsito, Lanza toma la ciudad de La Paz en enero de 1825. Hay proclamas en Cochabamba, hay proclamas en Santa Cruz, hay proclamas en Oruro. Eh, la situación cambia bastante, ¿no? Entonces, realmente, personajes como Olañeta logra convencer a estas personas que estaban llegando desde afuera para que se cree un territorio en torno a, a lo que era la vieja audiencia, ¿no? Cambia Mm. completamente todo. ¿Qué simboliza la entrada del Ejército Libertador en Chuquisaca? ¿No? Bueno, me parece que simboliza el punto culmine de la independencia. Es el punto final, es como lo que estábamos hablando antes del juramento de Bolívar, la llegada del Ejército Libertador, primero a La Paz, ¿no? Donde es recibido por doña Vicenta Joristegui,
la llegada a Chuquisaca, todo el paseo que se dan en muchas otras pequeñas poblaciones del territorio boliviano, la llegada a Potosí, yo creo que da un simbolismo muy fuerte. E indirectamente, tal vez Simón Bolívar no lo quería, pero le da sin querer, le acaba dándoles un espaldarazo a los, a los, a los famosos doctores de Charcas, ¿no? A las personas que desde las élites locales van a acabar controlando el territorio boliviano. Bueno, entonces se podría decir que el motivo por el que los doctores de Charcas no eligieron ser parte de lo que sería Argentina es por el papel de los ejércitos libertadores argentinos. Podríamos decir que en parte sí, porque realmente los argentinos habían dejado una imagen bastante mala, o sea, realmente muy mala. La presencia de estos ejércitos auxiliares, en lugar de tener esta imagen liberadora, libertadora, les causaba antipatía a las personas, que más bien van a empezar a relacionarse y a simpatizar más, incluso con estas élites empoderadas, chuquisaqueñas, los famosos doctores de Charcas como cabezas visibles de eso. Y pues bueno, también la situación tal vez de ese rompimiento o de esa separación que hemos tenido con respecto al Perú después de que los Borbones deciden romper el virreinato en dos y el territorio de Charcas pasa al Río de la Plata y ya no pertenece al Perú, vamos a tener tal vez un rompimiento inesperado. Lógicamente las élites chuquisaqueñas vivían completamente alejados de lo que pasaba en Lima o de lo que podía pasar en Buenos Aires. Ellos habían organizado una dinámica de élite muy distinta y lógicamente comparado con lo que eran las poderosas élites limeñas o bonaerenses, ellos eran como un territorio remoto, un territorio olvidado y lejano, ¿no? Entonces, para ellos mismos no les convenía eso. ¿Por qué? Porque si ellos querían mantener su estatus, mantener su poder y consolidar también un poder económico, realmente me parece que la mejor opción para ellos era ser un Estado independiente, volverse un Estado independiente donde ellos sean la figura central del Estado y no sean un espacio secundario, ¿no ve? Un espacio que está totalmente alejado de los centros de poder, ¿no? Porque realmente si nosotros comparamos la presencia de estos dos polos en el norte de Lima y en el sur Buenos Aires están completamente alejados. Y los territorios, como vamos a ver, digamos, en el caso argentino, ¿no? Después de la independencia, estos tremendos conflictos regionales y esta lucha entre el puerto con las provincias del norte, con Córdoba, con Tucumán, con todos ellos, eh, que va a llevar tantos años, que va a generar tantos conflictos y tantos problemas internos, también va a ser la lucha porque estas élites bonaerenses estaban viviendo completamente alejados de la realidad que vivía el resto de las provincias, por un lado, ¿no? Entonces, la lucha de estas provincias por ser parte y participar directamente a la nación argentina van a llevar precisamente a estos conflictos que se van a ir dando. Lo mismo podemos ver en el caso peruano. Este alejamiento total de las élites limeñas con respecto a lo que pasaba en la sierra peruana, en el sur peruano, en el norte del Perú, o mucho menos, digamos, en la selva, en toda las regiones tropicales del Perú, que hasta el día de hoy les cuesta terminar de integrarse con respecto a la situación de Lima. También les estaba mostrando los doctores de Charcas que ellos podían haber quedado completamente aislados, volverse un territorio casi insignificante con respecto a estas dos poderosas élites, ¿no? Entonces, han visto también su necesidad, o sea, ¿cuál es la mejor necesidad ante eso? Volverse un país independiente. Tú controlar el territorio desde tu pequeño centro, desde tu pequeño mundillo, si se quiere, ¿no? Ahora, la audiencia de Charcas siempre, aún en tiempos de la colonia, fue como un tipo de contrapeso al virreinato de Lima, ¿no? Sí, Al punto de totalmente. que el virrey de Lima alguna vez se quejó diciendo que la audiencia de Charcas funcionaba como, operaba como un pequeño virreinato, ¿no? De hecho.
Ah, Eh, y esa es también la presencia de ellos, ¿no? La presencia de los doctores de Charcas como una presencia permanente de poder, y era un poder, ¿no? Entonces, por un lado, a ellos no les convenía eso, o sea, no les convenía vivir en esas situaciones. O sea, realmente, para ellos el ser independientes creo que era la mejor opción para todo, de hecho. Ahora, ¿es la audiencia de Charcas el motivo por el que Bolivia no forma parte del Perú de la Argentina, ¿no? Es la creación de la audiencia de Charcas el germen de lo que después va a ser nuestro país, ¿no? Yo te diría que sí, es tanto, bueno, desde lo político, institucional, sí, totalmente. La presencia de la audiencia es importantísima. Desde lo económico probablemente podríamos hablar de Potosí, ¿no? La presencia que tiene Potosí. Ahora, la audiencia de Eh, Charcas fue creada justamente por por Potosí. Potosí, exactamente, ¿no? Entonces, Entonces, una cosa no entonces puede, indirectamente, el motivo por el que existe nuestro país es el Cerro Rico de Potosí, ¿no? es el Cerro Rico y es la audiencia, ¿no? Y la audiencia de Entonces, Charcas, ¿no? gracias a eso, entonces, y en torno a eso se ha ido construyendo toda esta dinámica económica, política de todos estos territorios, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, etcétera, que van a estar en torno al poder que van a generar, ¿no? Entonces, si hablamos de un primer centralismo, digamos, territorial de lo que va a ser el futuro de Bolivia, podríamos ver que sería ese, ¿no? Esta órbita Chuquisaca-Potosí, que como vamos a ver a finales del siglo XIX se va a romper, pero bueno, eso ya es adelantarse demasiado en la historia. Un centralismo contra el que renegaba René Moreno, ¿no? Exactamente, Acusaba a los doctores de Charcas de actuar como tiranos, ¿no? totalmente, claro. Y ellos eran el poder detrás del poder, en realidad, ¿no ve? Eh, como, qué sé yo, vamos a ver, Casimiro Lañeta va a influir en todos los presidentes hasta Belsu, ¿no? Hasta que le alcanzó la vida Casimiro Lañeta, va a tener una influencia muy fuerte en muchos de ellos. Mariano Enrique Calvo con Santa Cruz, Urcullo, que va a tener una presencia muy fuerte con gente como Balivián, como el mismo Santa Cruz, eh, José María Serrano en la República Inicial, personajes que van a surgir de esa época y que van a tener una presencia muy fuerte y van a influir mucho en las élites y en la élite política principalmente. Ahora, para terminar esta sección principal, ¿cuánto fue local y cuánto fue foráneo en todo lo que fue el proceso de independencia de Bolivia? Ucha, si hablamos sobre porcentajes, te diría, te podría, yo personalmente te pondría un 60-40, un 60 local, un 40 foráneo. ¿Por qué? Porque sin lo foráneo tal vez no podríamos haber divisado la creación de un país, desde lo malo como los ejércitos auxiliares argentinos, hasta lo bueno, la presencia de esos ejércitos que han permitido darle el batacazo definitivo. Pero pensar que toda la independencia se lo debemos a Bolívar o se lo debemos a Castelli o a Rondó o a Belgrano o a Sucre, yo creo que sería un desmerecimiento total de todo lo que hemos visto, por ejemplo, en el anterior capítulo, ¿ve? La lucha que han tenido desde el territorio boliviano muchos personajes. Eh, los objetivos y los intereses de las élites locales, que van a influir, mal que bien, van a acabar influyendo en muchas de las otras decisiones. Entonces, realmente va a haber una presencia muy fuerte. Los, los futuros bolivianos van a precisamente luchar por la defensa de su territorio. Y eso es una cosa que tenemos que resaltar, me parece, que a veces nos olvidamos. Lo dejamos todo como la presencia del ejército foráneo que ha venido a sacarnos de los problemas y que tenemos que estar agradecidos eternamente a ellos, olvidándonos de los que estaban acá y que han puesto el pecho a las balas en muchas ocasiones. Bueno, ya ingresando al último, la última parte de este episodio, no sé si el equipo de producción puede colocar las fotografías que creo que han conseguido. Básicamente aquí estamos viendo a Simón Bolívar, la imagen del Simón Bolívar que nos ha mostrado principalmente el chavismo, ¿no?
Es interesante ver eso, porque realmente nos ha mostrado una imagen supuestamente que han utilizado, que la han escaneado y la han construido en base al cráneo de Simón Bolívar, como para darle una imagen y una idea de cómo se vería realmente, cómo se vería al día de hoy, más allá de los filtros instagrameros que te daban los retratos del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Precisamente vemos un Simón Bolívar supuestamente lo más realista posible. Que es posible que se haya visto así, pero bueno, lógicamente la interpretación de lo que son los huesos de las personas para sobre eso crear la imagen de cómo se veían supuestamente, es una cosa que puede ser tanto muy acertada como también puede tener sus sesgos, ¿no? Entonces, probablemente tenía Simón Bolívar tenía muchos de los rasgos que vemos aquí en la imagen, pero quién sabe al final, ¿no? Al final, posiblemente tenga algunas cosas en las que puede que este desarrollo de la ciencia se puede también equivocar todavía. Bueno, es una imagen que se la ha generado hace aproximadamente unos 15 años, y que lamentablemente ha sido más usada como un material propagandístico, más allá de un material como tal de rigurosidad histórica, ¿no? No ha habido una rigurosidad histórica por parte de los venezolanos al tratar de mostrar esto, sino más bien tenía totalmente objetivos enfocados en lo político. Y bueno, era una forma de fortalecer la idea del régimen por parte de Chávez, el mostrar esta imagen de Bolívar. Así que bueno, qué más podemos decir sobre lo que sería esta imagen del Libertador que vemos acá? ¿Qué tanto de Simón Bolívar tiene Hugo Chávez? Yo diría que nada. Podríamos ver muchas cosas. Bueno, a Simón Bolívar lo podríamos ver como un personaje que tiene una relevancia impresionante en todo lo que es en todo lo que sería el continente. Eh, Hugo Chávez ha tenido una influencia muy fuerte en el siglo XXI. Comparar uno con el otro me parece un poco arriesgado, la verdad. Claro, pero bueno, el que hacía la comparación era él mismo, ¿no? Exacto, o sea, realmente él soñaba con ser un Simón Bolívar. No sé si al final lo haya podido lograr hacer, pero bueno, pues no me termino. Por ejemplo, vemos esta imagen, ¿no? De supuestamente Simón Bolívar y el comandante Chávez abrazándose. Obviamente debe ser uno de los sueños no cumplidos, o quién sabe si lo ha podido cumplir, si Hugo Chávez en algún momento de su vida, o más allá de la vida, ¿no? Pero claro, él buscaba mucho la emulación de Bolívar, la emulación de la imagen de Bolívar. El mismo hecho de que le haya puesto al país, le haya cambiado oficialmente el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela, nos hablaba precisamente de eso, ¿no? Nos demuestra ese fetichismo, si se quiere, por la figura de Simón Bolívar, por esta figura idealizada, esta figura que lógicamente la historiografía del siglo XIX empezó a construir una idea de Simón Bolívar en torno a la figura del héroe, ¿no? Algo que ha surgido en todos los países bolivarianos, todos famosos países que han sido famosos por ser liberados por Simón Bolívar, y particularmente aquí en Bolivia. Aquí en Bolivia te ponen como la hija predilecta de Bolívar, ¿no? Por un lado, la imagen del gran libertador, la imagen del gran liberador del territorio boliviano. Y es lo mismo, se ha utilizado su imagen de una manera muy sesgada, que que al espejo de la historia, esa imagen idealizada de Bolívar como el héroe, de Bolívar como el gran libertador, también nos chocamos con la realidad de Bolívar el ser humano, de Bolívar el personaje que tiene aciertos, como tiene errores terribles, como comete atrocidades, como también ha cometido grandes cosas que se pueden decir que son positivas. Entonces, es un personaje que, como cualquier otro personaje a los que podemos analizar en la historia, tiene luces y tiene sombras, ¿no? Mm. Chávez lo que Ahora, intentó hacer es idealizarlo, básicamente. claro, claro. Ahora el equipo de fútbol que a ti te gusta tiene el nombre por el Libertador Bolívar, si no me equivoco. O es por el Precisamente. jabón.
No, es por el club, por el personaje, lógicamente. Ah, yo pensé que era por el jabón. No, no, eso como pues, ¿no? Esas cosas no suceden de esa manera. ¿No Entonces, era academia de lógicamente, danza? ¿No por el jabón o algo así? ¿O no, mira, éramos el Club Atlético Bolívar Literario Musical, ah, creado en 1925, porque lógicamente era un club que se dedicaba a muchas actividades de carácter tanto deportivo como cultural, ¿no? Entonces, el club como tal, bueno, nace en 1925, precisamente a raíz también de los festejos del centenario de la República, ¿no? Y como muchas cosas que se han creado en la época del centenario, una de ellas era la conmemoración de estos personajes. Todavía viéndolo a la luz y a la visión de la historiografía tradicional, del heroico, del líder heroico, ¿no? Del gran personaje heroico. Bolívar, Sucre, bueno, en la misma época van a aparecer sociedades con el nombre de Antonio José de Sucre, con el mismo nombre de Bolívar, qué sé yo, ¿no? Entonces, es un personaje que está ahí presente en muchas de nuestras actividades. Así que bueno, ahí lo podemos ver. entonces el Club Bolívar se Hasta en el funda en fútbol, 1925, totalmente, sí, el centenario? exacto. Ahora, ¿hay alguna otra imagen? ¿O lo terminamos ahí? ¿O cómo es? Tenemos, creo, una imagen Antes de más en pasar a los producción, ¿no? mitos. A ver. Estos eran los doctores de Charcas, me parece. Bueno, más allá de la imagen de los sombreritos que más parecen sacerdotes o bueno, no sé si decirlo así. Pero básicamente voy a dar una imagen similar de cómo básicamente eran, sí, los doctores de Charcas, ¿no? Que eran, por un lado, académicos, ¿ya? Formados en la Universidad de San Francisco Javier, en la Academia Carolina. Eran principalmente abogados, que era tal vez una de las profesiones que más producía, casualmente creo que es una de las profesiones que más le encontramos en la ciudad de Sucre el día de hoy. Y pues bueno, ¿no? Es también la presencia de que eran personajes pertenecientes y herederos de estas élites locales. Esos eran los Mm, doctores de Charcas. Más allá de que pueda haber algún error de percepción histórica, yo creo que esta establece las imágenes ¿se habrán visto así? mejor acertadas de las que hemos visto ahorita. Con alguno que otro cambio se podrían ver más o menos así. ¿Eso es todo? ¿Alguna otra Esos imagen? serían ¿O todos. Creo que esas son todas las imágenes que tiene de producción por lo visto ahora. Sí. Ah, no, mentira, hay una más. Que me parece que esto es la batalla de Junín. Bueno, aquí hay un gran error que es la bandera boliviana. La bandera boliviana, esta que conocemos, nos la delega en 1848 Belso, ¿no? ¿Cuál era la bandera que va a empezar a identificar más el territorio boliviano en esta época? Ha sido la bandera roja con verde, el rojo punzó con verde, que la conocemos ahora principalmente como la bandera del Departamento de La Paz, y que era la bandera que llevaban las tropas de Lanza, ¿no? Lanza en la guerrilla de Opaya usaba esa bandera como una forma de identificación. La Paz la ha tomado, la República de Bolívar la ha tomado de una manera distinta, pero tomó una versión similar a esta. Y bueno, después lo que sabemos, de ir evolucionando el tema de la bandera. Más allá de eso, yo creo que está muy acertado igual como podía haberse dado lo que es la batalla de Junín, el liderazgo de Sucre, de los otros grandes generales que hemos tenido en el proceso de Junín para enfrentarse contra las tropas españolas. Ha sido una batalla durísima, cuerpo a cuerpo, va a tener una presencia muy fuerte de la lucha con espadas principalmente, a caballos. Entonces yo creo que es igual, me parece, más allá del tema de las banderas, una imagen bastante acertada la que vemos acá. si no me equivoco, no se dio ni un tiro, ¿no? Hasta donde se sabe no Sí, se sí. dio ningún tiro. Fue una Wow. batalla completamente enfrentada cuerpo a cuerpo, espadas y armas bueno, espadas principalmente, ¿no? Mm. Bueno, Sables. grueso error el de la bandera.
totalmente. Pero, Pero bueno, a pero veces bueno, ChatGPT nos sorprende con esas cosas. am, bueno, los mitos que habían, que estaban, que había preparado ChatGPT también fue Bolivia creada por Bolívar. Creo que ya hemos hablado de esto, ¿no? Sí. Em, Fue un acto heroico geopolítico. Un acto heroico, ¿qué podemos hablar sobre eso? Yo creo que todavía nosotros seguimos un poco arraigados a la idea de la historia y del héroe con relación a la historia. Muchas veces vemos al héroe como uno de los personajes de Marvel, básicamente, ¿no? Inmaculado, poderoso, invencible, perfecto en todos los sentidos. Muchas veces nos han venido esa imagen de Bolívar, de la imagen de Sucre, de la imagen de Santa Cruz, qué sé yo, de muchos de estos personajes. Eh, ¿Fue un acto heroico? No sé. ¿Fue un acto de desprendimiento total? Tampoco. No tengo mis serias dudas de que haya pasado, de que todos hayan sido desprendidos y han decidido crear la República de Bolivia precisamente por un desprendimiento personal. Se manejaban intereses de las élites, se manejaban intereses económicos, se manejaban intereses más allá del territorio boliviano también. Eh, ¿Qué mejor que tener un estado tapón entre Argentina y Perú que sea uno que esté en todo este territorio para evitar, digamos, futuras confrontaciones? Eh, Obviamente, pues, no sé, más allá de lo heroico, la presencia geopolítica de Bolivia en ese territorio es importante. Su espacio estratégico territorial es bien importante. Además, la presencia en ese momento de la minería y especialmente de Potosí, que todavía producía en ese entonces una considerable cantidad de mineral, también le da un plus aparte como fuerza económico-minera en ese momento. Entonces, realmente la presencia de Bolivia responde a otros intereses, ¿no? E incluso intereses que van más allá, intereses británicos, qué sé yo, ¿no? Mm. Segundo mito, hubo un verdadero consenso. Em, el ejército libertador fue recibido como un héroe unánime por un pueblo oprimido. Mira, bueno, por un lado, la idea del unánime, tengo mis serias dudas sobre eso. Sí han sido bien recibidos, no te lo voy a negar. Hay un montón de testimonios sobre lo que es el recibimiento de Simón Bolívar, el recibimiento que han tenido en las ciudades, en La Paz, en Chuquisaca, en Potosí, etcétera. Y no sé si decir un pueblo oprimido, estamos volviendo a lo mismo, creer en esos maniqueísmos de esa historia sufrida, tradicionalista, que a veces no la analizamos. Había momentos donde sí el territorio boliviano sufría y sufría mucho, muchos sentidos. Pero bueno, también ha sabido poner el pecho ante la situación, ¿no? Entonces, hablar sobre el pueblo sufrido, el pueblo oprimido, el pueblo que más sufre de todos, yo creo que es caer en estas ideas, incluso lo que se llama esta baja moral boliviana que a veces nosotros mismos nos criticamos, ¿no? Pero bueno, vamos en ese sentido. Y creo que terminamos con el último mito que dice Simón Bolívar nos dio la libertad por amor al pueblo boliviano. Creo que esto es volver a lo de la hija predilecta o de libertad. Realmente, claro, el mito de la hija predilecta de Bolívar es tal vez el mito que más nos ha arraigado. Decir, bueno, Bolívar quería a todos, pero quería más a Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque le lleva su nombre. En realidad le han puesto su nombre para decirle, bueno, eh, te convenceremos que va a ser un país que va a llevar tu nombre. Al ego de cualquiera eso le Exacto, va, le va a exacto. fortalecer, Y justo como te lógicamente. comentaba antes del episodio, algún amigo en el extranjero me decía que acababa de leer sobre Simón Bolívar y le pareció un hombre bastante
egocéntrico como para Egocéntrico. ponerle su propio nombre como nombre al país, ¿no? Entonces, Exacto, ¿no? Bueno, para empezar ese desconocimiento, pero sí, lógicamente. Yo creo que cualquiera lo pueden convencer de esa manera, ¿no? Además, volviendo al mito del ChatGPT, ¿cómo Bolívar va a anhelar la independencia de un país que en realidad como tal no existía, porque era parte de un virreinato? Era una parte más del territorio, ¿no? Entonces, es medio impensado. Además, un territorio que estaba completamente alejado y en una realidad completamente distinta de lo que él vivía en Venezuela. sí. Se le ha Bueno, dado así y se le dio así. inicialmente ChatGPT puso como mito que Bolívar soñó con la existencia de Bolivia desde su infancia, ¿no? Exacto, que es totalmente más absurdo todavía. Pero Pero bueno, bueno, eh, listo. Creo que es, ha sido bastante interesante hablar de este tema, ¿no? Ya totalmente. son 4 capítulos en los que hemos hablado de todo este proceso de independencia, comenzando con lo que fueron las reformas borbónicas en el siglo XIX, ¿no? Siglo XVIII. Hasta ahora, en el siglo XVIII, cierto, perdón. Hasta, bueno, este momento que ya es la fundación o sea, la creación de la República de Bolivia en 1825, ¿no? Em, Nos queda un episodio más la siguiente semana, con el que vamos a terminar esta primera temporada y justamente vamos a hablar de, si no me equivoco, son las conmemoraciones, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar sobre cómo vemos este periodo de la historia desde la misma historia, desde el presente, ¿no? Desde los centenarios, desde los bicentenarios, desde los esquicentenarios, la creación de los héroes, la creación de los mitos. Entonces va a ser tal vez un episodio un poco distinto a lo que hemos visto. Tal vez hemos llevado una historia un poco más cronológica. Entonces esta historia va a ser un poco más libre, tal vez. O sea, va a ser una cosa interesante donde podemos hablar sobre otras cosas, ¿no ve? Esta creación de héroes, mitos, figuras, hechos históricos, nos da para hablar mucho, mucho, mucho. Y vamos a terminar con la sección de Pregúntele a Don Dano, así que pueden dejar sus preguntas en las redes sociales si tienen alguna duda, algo que quieran preguntarle a él. Vamos a abrir la sección o la opción de dejar preguntas en la cuenta de Instagram o pueden dejar sus preguntas aquí abajo en YouTube o en Facebook, si es que alguien nos sigue en Facebook, espero que sí, o en TikTok. Vamos a solucionar lo de Spotify porque nos han tirado la cuenta, así que Ah, vamos ¿qué habrá a pasado? tratar de solucionar el problema. Pero bueno, dejen sus preguntas, dejen sus dudas, sus saludos. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber escuchado todo esto, por haber visto o revisado este proceso de independencia de nuestro país con nosotros. Y gracias por sus likes, por sus mensajes y por compartir los videos. Y sin nada más que decir, nos despedimos, Ahí nos ¿no? vamos, síganle dando like, síganle dando notificación en la campanita y en YouTube. Sigan dándole like en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todo. Sigan apoyándonos, sigan replicando los videos, todo eso nos ayuda bastante. Entonces, bueno, agradecidos con los que están ahí, apoyándonos desde el inicio, comentando desde el inicio, tanto a los amigos, a los conocidos o también a las personas desconocidas que están participando. Realmente yo creo que ese es un momento hermoso para todos acá. Nos gusta mucho que ya no solamente los amigos cercanos a nosotros, sino otras personas externas también estén ya inmiscuyendo y escuchándonos. Entonces, bueno, eso, nada más por mi parte.